Deuteronomio capítulo 2. Así dice la palabra del Señor. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie. Porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, por el camino de Araba, desde Elat y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo: no molestéis a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ellas antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Seret, y pasemos por el arroyo de Seret. Y los días que anduvimos en Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después de que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigante fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron somomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Como hizo Jehová a los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y los sabeos que habitan en las aldeas de Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en su mano a Sehón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie. Como hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasemos por su territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro
él y todo su pueblo para pelear en Jaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas sus ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle hasta Galad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Amén. Bueno. Hermanos, en este capítulo, Moisés continúa su sermón, que es la forma en que debemos de pensar en Deuteronomio, una exposición, y sigue recapitulando los hechos de Dios para recordarle al pueblo, hermanos, quién era el Señor, quién era el mismo que los había sacado de Egipto y el que los había llevado por el desierto. Creo que hay tres cosas que podemos tomar para meditar en este capítulo que nos hablan acerca de quién es Dios. En primer lugar, es Dios quien establece las órdenes de marcha para el pueblo. O podemos pensar Dios como capitán. Moisés les recuerda esto primero. ¿Cómo sabemos eso, hermanos? Porque constantemente en el capítulo se nos habla de movimiento. El pueblo de Dios está en movimiento. Vean el versículo 3, por favor. El Señor dice, bastante han rodeado este monte, vuélvanse al norte. En el versículo 5, cuando están pasando o van a pasar por una de las tierras, el Señor les dice, no se metan con ellos, porque no les daré su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie. En el versículo 9, el Señor les dice, no molestes a Moab. En el versículo 13 encontramos también movimiento, levántense ahora y pasen el arroyo de Zered. Versículo 18, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Versículo 24, levántense, salgan y pasen el arroyo de Arnón. La idea es, hermanos, el pueblo de Dios en movimiento. Incluso una referencia interesante en el versículo 37, se nos dice al final que había lugares que el Señor había prohibido. O sea, Dios le dijo bien claramente al pueblo, hermanos, por dónde debían de pasar, a quién debían atacar, a quién no debían atacar, en qué momento se iban a detener, por qué lugar iban a cruzar. Dios dio instrucciones exactas acerca de cómo avanzar. Y al pensar en eso, hermanos, eso nos recuerda que de la misma forma o de manera análoga, de manera similar, a la manera en la que Dios estableció esas órdenes para que el pueblo marchara, saliera, se detuviera e incluso le prohibiera en un momento a Israel pasar a algunos lugares, Dios sigue haciendo lo mismo en la iglesia. Podemos decir, Dios es nuestro capitán. Dios nos ha dado órdenes de marcha, Dios nos ha puesto límites, Dios nos ha dicho lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Nosotros también estamos en un trayecto. ¿Hacia dónde nos dirigimos, hermanos? Hacia la Canaán celestial, hacia esa nueva Jerusalén.
Bien podemos pensar entonces de la misma manera en que Moisés le recordaría al pueblo de Israel, Dios también es nuestro capitán. Lo fue de Israel en el desierto y lo es de la iglesia en este mundo. En segundo lugar, Dios sostuvo al pueblo en el desierto. Otra de las cosas que Moisés les recuerda. Vean por favor el versículo 6 y 7. El Señor dice, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Ahora recuerden, 40 años. ¿Y qué generación era esa? En primer lugar, la generación que había pecado en el desierto, la generación que se rebeló cuando Moisés mandó a los espías y 10 de ellos regresaron diciendo, no vamos a poder entrar allí. Dios dijo, por esto que han dicho, porque son un pueblo rebelde, van a tener que vagar 40 años. Hubo disciplina para el pueblo, pero aún, hermanos, para esa generación tenemos una demostración de la misericordia y la paciencia de Dios, porque Dios también los sostuvo a ellos, así como la generación que era pequeña en ese momento y apenas estaba creciendo, que es la generación que va a pasar ahora a la tierra prometida. Dios los sostuvo con pan y agua en el desierto. ¿Qué nos dice eso de Dios, hermanos? Dios fue el proveedor de Israel y lo mismo podemos decir de la iglesia. Pero ¿cuánto mayor expectativa tiene la iglesia? Si Dios le proveyó a ese pueblo rebelde en esos 40 años, ¿qué podemos pensar, hermanos, que Dios va a hacer con nosotros? ¿Dudamos de que Dios pueda hacer que salga agua de la roca o que caiga comida del cielo? Dios se lo demostró a Israel y Él no va a hacer menos por su iglesia. Podemos confiar entonces en la provisión de Dios, que muchas veces es milagrosa y otras veces podemos decir es extravagante. ¿A qué me refiero con eso? A lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, que cuando Dios responde a nuestras oraciones, lo hace mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. A veces estamos pidiendo y tal vez pedimos por algo y decimos, Señor, no pido más, solamente pido esto. ¿Y qué es lo que pasa en la respuesta del Señor? El Señor dice, no, allí va más de lo que te imaginabas, más de lo que esperabas. Y eso de muchas maneras, hermanos, no solo en la provisión, sino también cuando pedimos cosas a Dios como, Señor, muéstrame más de mi pecado, Señor, quiero crecer en mi carácter. Tengan cuidado, hermanos, con esas peticiones, porque Dios las responde también de una manera mucho más abundante. No demos por sentado entonces, hermanos, la provisión de Dios. Moisés le está recordando esto al pueblo. Dios los ha bendecido por estos 40 años que estuvieron en el desierto. No podemos creer, hermanos, que la provisión sea algo meramente natural o que sea solamente por el sudor de nuestra frente. Es cierto, hay un esfuerzo, hay una responsabilidad, pero Dios es el que nos provee. En tercer lugar, hermanos, Moisés le recuerda al pueblo cómo Dios es soberano. Entonces tenemos en primer lugar Dios como capitán, Dios como proveedor y tenemos en tercer lugar Dios como soberano. ¿Cómo vemos eso? Vean, hermanos, en el versículo 5. El Señor le dice a Moisés, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. ¿Quién era Esaú? Sabemos que no era de la simiente prometida. Uno de los hijos de Isaac, pero no era la simiente prometida. Y sin embargo el Señor dice que le había dado una heredad. Algo parecido vemos en el versículo 9. No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Lo mismo vemos en el versículo 19.
una referencia muy parecida. Pero ¿qué debía entender Israel entonces? Hermanos, Israel iba a recibir una tierra por heredad. Y era una tierra diferente, era una tierra especial, era una tierra en la que Dios iba a habitar con ellos. Pero Moisés quiere que tengan bien en claro que quien da la posesión de la tierra, sea a Israel o a los otros pueblos, es Dios. Quien decide los límites de la habitación, quien decide las fronteras de un país, quien decide cuánto va a durar ese reino, quien decide cuál va a ser el número de ese ejército, es Dios. Y otra de las evidencias que tenemos de eso es cómo Dios pone su temor sobre estas personas. Vean por favor el versículo 25. El Señor dice: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Algo que vemos en el libro de Josué, por ejemplo, con Rahab, que el temor de Dios cayó sobre ella, pero también sobre todo Jericó. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Estaba demostrando al pueblo que Él era quien iba a entregarles a los reyes. Él era quien iba a pelear las batallas. Él era el que los iba a introducir en la tierra. Pero a diferencia de los otros pueblos, hermanos, que verían a sus ídolos como sus reyes, Israel tenía el privilegio de conocer al Dios verdadero y de conocerlo como su rey. A lo largo de la historia de Israel, si vamos por el Antiguo Testamento, vamos a ver un desarrollo de ese tema. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con Babilonia o con Persia? Dios levanta a Babilonia para traer un castigo sobre Israel. ¿Y qué le dice el Señor a Babilonia? Que por haberse ensoberbecido, por haberse llenado de orgullo, después los iba a juzgar a ellos. Dios, para juzgar después de Babilonia, levanta al reino de Persia, y el reino de Persia permite, con el rey Ciro, que Israel pueda volver a la tierra. Hermanos, no es diferente en el día de hoy. Cuando vemos todo el clima político, cuando escuchamos de esos rumores de guerras, que si las armas nucleares, que si los poderosos de este mundo, debemos pensar de la misma forma en que nos instruye Moisés. Dios les dio esa tierra. Dios los hizo una nación. Dios les ha preservado la vida hasta este momento. Y Dios es quien está por encima de todos ellos. El que decide cuándo empieza la guerra, el que decide cuándo termina y el que decide cómo avanza su pueblo. Recordemos en esta mañana entonces, hermanos, que nuestro Dios para su pueblo es nuestro capitán, es nuestro proveedor y también es nuestro soberano. Y gracias a Dios que podemos confiar en Él y saber que esas tres cosas de las que hemos hablado o esos tres nombres que podemos atribuir a Dios lo son en favor de su pueblo. Amén, hermanos.